Mis propios padres presenciaron cómo mi hermana me empujó por las escaleras del hospital, las cámaras registraron cada segundo, y lo que vino después fue la caída definitiva de una familia que llevaba años pudriéndose por dentro. Soy Tomás, tengo 28 años, y lo que voy a contar sucedió hace medio año en el Centro Médico Riverside, un domingo que comenzó con una simple visita a mi tío Ricardo, quien se recuperaba de una cirugía de reemplazo de cadera. Todo sonaba normal, incluso rutinario. Pero nada relacionado con mi familia ha sido normal desde que Lucía, mi hermana menor, descubrió que podía torcer la realidad simplemente llorando o haciendo un escándalo exacto en el momento oportuno. Para entender cómo se llegó al punto donde ella estuvo dispuesta a lastimarme físicamente, hay que entender la dinámica que dominó nuestra infancia. Desde que era pequeña, Lucía aprendió a usar las lágrimas como un escudo y a culparme de absolutamente todo. Rompía mis juguetes, inventaba historias y mis padres, en lugar de indagar, me castigaban sin pensar dos veces. Si desaparecía dinero de la cartera de mi madre, yo terminaba dando explicaciones absurdas porque, de alguna manera, la culpa siempre recaía sobre mí. Con los años, la situación se volvió más evidente. Lucía reprobó 3 veces el examen de conducir porque insistía en escribir mensajes mientras manejaba. ¿La reacción de mis padres? Pagar una nueva cita sin cuestionar nada, y finalmente regalarle un coche. Yo, en cambio, junté centavo por centavo trabajando en una ferretería para comprar un Honda Civic destartalado que consumía aceite como si fuera agua. La universidad solo amplió la brecha. Lucía estudió todo ese tiempo financiada por mis padres, cambió de carrera 4 veces y se graduó 6 años después con un título que nunca ejerció. Yo conseguí una beca parcial, trabajé 20 horas semanales, terminé en 4 años con honores, y recibí una tarjeta con $50 como reconocimiento. Meses después, para su graduación, organizaron una gran celebración, restaurante caro, regalos y un discurso de mi padre sobre su perseverancia ante las adversidades. Adversidades como levantarse temprano 2 veces por semana. Apenas terminé mis estudios, me fui de la casa, conseguí trabajo como desarrollador de software en una empresa manufacturera y logré comprar un pequeño apartamento por mi cuenta. Lucía volvió al sótano de mis padres, donde sigue viviendo, aceptando trabajos temporales de consultoría en redes sociales, que pagan lo suficiente apenas para cubrir salidas de fin de semana. Y aquí es donde aparece mi tío Ricardo, el único adulto que me trató con verdadero respeto durante toda mi vida. Era el hermano mayor de mi padre, un hombre práctico, directo, que jamás le celebró a Lucía sus conductas caprichosas. Con él aprendí a cambiar el aceite del coche, a reparar fugas, a negociar un salario sin sentir que estaba pidiendo un favor. Cada domingo iba a su casa, tenía un taller impecable, lleno de herramientas y proyectos de carpintería que me dejaba usar siempre que quisiera. Había trabajado más de 3 décadas como ingeniero aeroespacial. Vivía solo, no tenía hijos y disfrutaba de una rutina tranquila. Su condominio, ubicado en una zona excelente, estaba completamente pagado y tenía un valor cercano a $450.000. Cada mañana tomaba café en la cafetería del barrio y volvía a casa a seguir con sus proyectos. Fue el primero en decirme que lo que yo vivía con mis padres no era normal, que no estaba exagerando al sentirme invisible. Cuando me gradué, fue él quien me regaló una carpeta de cuero con mis iniciales y me invitó a cenar para celebrarlo como era debido. Me dijo algo que nunca olvidé. Esto nadie te lo regaló, lo lograste tú. Vale más que cualquier cosa que puedan darle a tu hermana. Cuando su cadera comenzó a fallar, fui yo quien lo llevaba a cada consulta, quien investigó cirujanos, quien pasó noches en su casa cuando el dolor no lo dejaba dormir. Lucía, por su parte, fue a verlo una única vez. Estuvo 15 minutos, se quejó del estacionamiento del hospital y se marchó sin mirar atrás. 3 meses antes del incidente, me llamó para hablar conmigo. Con su café favorito ya servido, me explicó que estaba revisando su testamento. Quiero dejarte el condominio, me dijo con una tranquilidad que me descolocó. Eres el único que ha estado conmigo por cariño real, no por interés. Intenté oponerme, diciéndole que era demasiado. Él no lo permitió. Tomás, trabajas desde casa. Siempre dices que necesitas más espacio. El condominio tiene 3 habitaciones, una para dormir, otra para tu oficina, y la tercera para invitados. Es perfecto para ti. Le pregunté qué haría con Lucía, aunque ya presentía la respuesta. ¿Lucía? Se rió, casi incrédulo. ¿Cuándo vino a verme la última vez por su cuenta? Ni siquiera me llama. Y tenía razón. Lucía había pisado su casa contadas veces en 10 años, siempre arrastrada por mis padres en alguna reunión familiar. De todos modos, continuó, no la dejo sin nada. También hay dinero destinado para ella y para tus padres. Pero el condominio es para ti, porque lo necesitas y porque lo valorarás. Acepté finalmente, comprendiendo que no actuaba por resentimiento sino por lógica.
Él sabía quién se había preocupado por él. Todo se complicó cuando mi tío mencionó el cambio del testamento durante una cena familiar. Mi madre había insistido en organizar una comida para celebrar que la consulta previa a la cirugía había salido bien. La cirugía estaba programada para el mes siguiente, y mi madre insistió en reunir a toda la familia antes de que llegara el día. Yo llegué puntual, llevando el pan artesanal de la panadería que tanto le gustaba a tío Ricardo. En cambio, Lucía apareció 45 minutos tarde, con las manos vacías y justificándose con exageración por el tráfico. Aquella noche, la dinámica fue la misma de siempre. Mis padres se desvivían en halagos mientras Lucía describía con orgullo su última campaña de Instagram para una boutique local. Cuando intenté compartir que mi empresa había conseguido un contrato importante y que me habían seleccionado para liderar el equipo de desarrollo, la reacción de mi padre fue la habitual. «¡Qué bien, hijo! ¿Me pasas las papas?». Durante el postre, tío Ricardo, con esa franqueza que siempre lo caracterizó, soltó de golpe la noticia que terminó de congelar el ambiente. «Actualicé mi testamento la semana pasada», anunció, sirviéndose otro pedazo de pastel. «Tomás va a quedarse con el departamento cuando yo no esté». Me pareció que debía saberlo. El silencio fue inmediato. A mi madre se le detuvo el tenedor a medio camino. Mi padre tensó la mandíbula intentando fingir una sonrisa, pero no le salió. Lucía, en cambio, perdió por completo la expresión afectada que mantenía hasta ese momento. Su mirada se volvió pura hostilidad. «¿El departamento?», logró decir mi madre. «Ricardo, eso vale casi $500,000. Estoy perfectamente enterado de lo que vale», respondió él con calma. «Y ya tomé mi decisión». Mi padre intentó intervenir, midiendo cada palabra. «Pero, Lucía también es tu sobrina. ¿No debería dividirse entre los dos?». «No», respondió sin dudar. «Tomás es quien ha estado aquí. Es quien se ha preocupado, quien viene, quien ayuda. Si Lucía quiere cambiar mi opinión, puede empezar por visitarme más seguido, aunque lo dudo». La sonrisa de mi hermana fue puro veneno. «Qué bien, Tomás. Manipulaste a un anciano para que te dejara su propiedad». «No manipulo a nadie», respondí molesto. «Lo visito porque quiero, no porque estoy esperando heredar nada». «Por favor», bufó ella. «Todos saben que te haces el buen sobrino solo para quedar bien». «Lucía, basta», la cortó tío Ricardo, firme. «Nadie te deja en mal lugar excepto tú misma. Esto es decisión mía y no cambiará». La cena terminó hecha pedazos. Mi madre apenas me dirigía la palabra, dándome miradas de decepción como si yo fuera responsable de todo. Mi padre repetía discursos de unidad familiar, intentando tapar el desastre. Y Lucía, como siempre, se fue con un portazo que hizo temblar los cuadros del pasillo. Acompañé a tío Ricardo hasta mi coche. Guardó silencio casi todo el trayecto. «No debí decirlo de esa forma», murmuró al fin. «Pero estoy cansado de evitar la realidad del favoritismo de tus padres. Era hora de que lo escucharan». «Es tu propiedad», respondí. «Puedes dejársela a quien quieras». «Exactamente. Y quiero dejarla a quien se lo ha ganado». Ojalá ahí hubiera terminado todo. Pero Lucía nunca ha sabido encajar un no. Un mes después de aquella cena, empezaron a ocurrir cosas raras. Nada demasiado evidente al principio. Un domingo, al salir de casa de mis padres después del almuerzo familiar, Lucía cerró la puerta de entrada tan bruscamente que mis dedos casi quedaron atrapados. Pude retirar la mano a tiempo, pero los nudillos quedaron morados. «Ay, disculpa», dijo, fingiendo preocupación. «No vi tu mano». Mis padres ni siquiera me preguntaron si estaba bien. Mi madre se apresuró a consolarla, como si fuera ella la víctima. «No te sientas mal, hija. Fue un accidente». Me fui sin despedirme. 2 semanas después, durante una celebración familiar, coincidimos en el camino de entrada. Mientras ambos nos dirigíamos a nuestros autos, sentí algo engancharme el tobillo. Terminé de bruces contra el pavimento. Lucía estaba justo detrás, con el pie donde segundos antes estaba mi apoyo. «Uy, Tomás, deberías mirar por dónde caminas», dijo con una dulzura falsa. «Esta entrada puede ser peligrosa». Me raspé las palmas y me hice un moretón enorme en la rodilla. Mis padres, otra vez, se apresuraron a tranquilizarla a ella y a decirme que debía ser más atento con mi entorno. La situación empeoraba. Una semana antes de la cirugía de tío Ricardo, mientras ayudaba a mi padre a arreglar la puerta trasera, Lucía pasó con un café en la mano. Tropezó accidentalmente y el líquido hirviendo cayó directo sobre mi brazo. «Uy», dijo sin un ápice de arrepentimiento. «Tendrías que haberme dejado espacio». Acabé con una quemadura de 2º grado. Mi madre me sugirió que me pusiera hielo y que no exagerara. Decidí poner distancia. Se lo conté a tío Ricardo, que frunció el ceño con gravedad. «Está probando hasta dónde puede llegar», advirtió.
Y tus padres no van a protegerte. Cuídate, Tomás. Las personas que comienzan con violencia pequeña suelen avanzar hacia algo peor. La cirugía de tío Ricardo salió bien, y yo estuve allí desde el momento en que entró al quirófano hasta que despertó en recuperación. Lucía apareció 2 días después, solo porque nuestra madre la obligó. 4 días más tarde, él ya estaba lo suficientemente estable como para empezar el proceso de alta. El plan era que pasara unas semanas en un centro de rehabilitación, y cuando lo dieran de alta, yo me mudaría a su cuarto de huéspedes para apoyarlo en la última fase de la recuperación. Ya había arreglado trabajar un mes completo de forma remota para acompañarlo en sus citas y ejercicios. Ese jueves fui al Riverside Medical Center con un café decente y algunos libros de crucigramas que él quería. Estábamos charlando sobre su avance cuando Lucía se presentó. Venía con cara de fastidio, como si su mera presencia fuera un sacrificio enorme. «Qué lindo», soltó apenas entró. Tomás otra vez haciéndose ver como el sobrino ejemplar. «Lucía», dijo tío Ricardo, exhausto. «Si vienes solo para armar problemas, puedes irte». «Estoy aquí para ver a mi tío que acaba de ser operado», respondió ella, con una amabilidad tan falsa que resultaba ridícula. «O eso tampoco se puede». La visita fue un suplicio. No paraba de lanzar comentarios pasivo-agresivos acerca de que yo siempre estaba encima, insinuando favoritismos y herencias. Después de unos 20 minutos, decidí terminar con aquello. «Voy a dejar que descanses», le dije a tío Ricardo. «Vengo mañana». «Gracias por el café y los libros, hijo». «¿Eres de fiar?», me respondió. Tomé mis cosas y me dirigí a la puerta. Lucía también se puso de pie al mismo tiempo. «Yo también debería irme», anunció Lucía de repente, con ese tono suave que usaba cuando quería aparentar serenidad. La vi levantarse con una sonrisa pulida, demasiado calculada, como si hubiese practicado frente al espejo para que pareciera natural. «¿Te acompaño hasta la salida, Tomás?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza, como si fuera un gesto amable. Pero la amabilidad no le llegaba a los ojos. En cuanto escuché su voz, cada músculo en mi cuerpo respondió con una alerta silenciosa, ese tipo de advertencia instintiva que uno no puede justificar pero tampoco ignorar. Sin embargo, estábamos en un hospital repleto de personal, pacientes, cámaras y ruido constante. Era un entorno donde, en teoría, nadie podía hacer algo realmente grave sin que hubiese testigos. Eso me tranquilizó lo suficiente como para aceptar, aun cuando mi intuición me decía exactamente lo contrario. Nos dirigimos por el pasillo sin cruzar palabra. El sonido de nuestros pasos se mezclaba con el ambiente hospitalario, máquinas pitando a lo lejos, carros metálicos moviéndose por los pasillos, voces de enfermeras y especialistas hablando con tono urgente. Todo parecía normal, pero yo tenía la impresión de estar caminando de lleno hacia algo inevitable. Al llegar frente a los ascensores, vimos que estaban abarrotados de gente, pacientes con suero, familiares con bolsas llenas de pertenencias y personal médico entrando y saliendo con rapidez. Lucía hizo un gesto exagerado de frustración, como si el simple hecho de esperar la molestara profundamente. «Bajemos por las escaleras», propuso. «2 pisos nada más. Llegamos antes». Lo dijo con aire casual, pero algo en su expresión, un brillo casi impaciente, no encajaba con la impaciencia típica de cualquiera que quiere evitar esperar. Aún así, accedí. En retrospectiva, debí haber esperado 10, 20 o 40 minutos. No habría importado. Pero acepté sin debatir. Empujamos la puerta metálica del hueco de la escalera. El silencio nos envolvió de inmediato. A diferencia del resto del hospital, ahí dentro no había voces ni movimiento, solo el eco del metal y las paredes grises que parecían absorber cualquier ruido. El olor a desinfectante era más fuerte, casi agresivo. Bajamos el primer tramo de escalones sin contratiempos, pero la atmósfera comenzó a volverse cada vez más pesada, como si el aire se espesara con cada paso. A mitad del trayecto, justo cuando estábamos entre un piso y el siguiente, Lucía rompió el silencio con una frase que me cortó el aliento. «Todo esto es culpa tuya», dijo sin más, como quien comenta el clima. Me detuve de inmediato y giré apenas la cabeza para mirarla. «¿De qué estás hablando?». Esa fue la primera vez que noté el verdadero veneno en su mirada, una hostilidad tan intensa que me pregunté cómo había pasado tanto tiempo sin verla con claridad. «Del testamento de tío Ricardo», respondió, y su tono ya no tenía nada de calmado. «¿De qué te dejó ese condominio? Manipulaste todo. Lo fuiste apartando de mí para quedarte con lo que era mío». Sentí una mezcla de incredulidad y cansancio. Ya habíamos hablado de eso con toda la familia. Nada de lo que decía tenía sentido. «No manipulé a nadie, Lucía», respondí con calma forzada. «Simplemente estuve con él. Lo acompañé cuando estaba solo, lo llevé al médico, lo ayudé con los trámites. Él tomó sus propias decisiones.
Sus ojos brillaron con una furia que parecía a punto de estallar. Lo hiciste ponerse en mi contra, gritó, y su voz rebotó violentamente por las paredes de concreto. El eco la hizo sonar aún más descontrolada. Me hiciste quedar como la desagradecida, la ausente, la mala hija para quedarte con mi herencia. Nunca fue tu herencia, dije, intentando mantener mi tono firme. Era su propiedad. La dejó a quien quiso. No te debe nada. Esa frase fue como arrojar gasolina sobre un fuego. Su postura cambió de un segundo al otro. La rigidez de su cuerpo, el temblor apenas perceptible en su mandíbula y la forma en que entrecerró los ojos me indicaron que algo había cruzado un límite interno. Todo gira en torno a ti, ¿no es así? Escupió mi nombre con desprecio. Tomás, el sobrino ejemplar. Tomás, el niño perfecto. Tomás, el que hace todo correcto mientras los demás somos un fracaso. Eso creen todos, ¿no? Lucía, estás exagerando. Nadie piensa así. No terminé la frase. Lo siguiente ocurrió tan rápido que ni mi cuerpo ni mi mente alcanzaron a procesarlo. Sentí sus manos aferrarse a mis hombros con una fuerza inesperada, casi animal. Sus dedos se hundieron en mi chaqueta, y sin darme tiempo a reaccionar, me empujó con todo su peso. Todo mi campo visual se inclinó hacia atrás. Mi cuerpo perdió estabilidad en un segundo. La baranda me golpeó con violencia en la cadera, enviando un dolor agudo por todo mi costado, y luego mi cabeza chocó contra el borde de un escalón. Un destello blanco me cegó brevemente. Intenté aferrarme a algo, pero mis manos solo atraparon vacío. Y comencé a caer. No recuerdo la caída completa. Solo flashes de dolor, el hombro golpeando un escalón, la rodilla chocando contra el metal, mi espalda retorciéndose al impacto. Mi cuerpo se convirtió en un muñeco sin control, rebotando entre concreto y baranda. Finalmente, me detuve en el descanso inferior, inmóvil, con una sensación de dolor tan intensa que apenas podía distinguir dónde empezaba y dónde terminaba. El hierro tenía sabor en mi boca. Sangre. Intenté respirar, pero cada bocanada era un jadeo torpe y doloroso. A través del zumbido en mis oídos, escuché a Lucía cambiar su voz por completo. El odio desapareció. Lo reemplazó un tono dramático, cuidadosamente quebrado. Mamá, papá. Ayúdenme. Tomás se cayó. Por favor, alguien venga rápido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mis padres? ¿Estaban cerca? Intenté mover un brazo para buscar apoyo, pero mi cuerpo no respondía. Apenas pude emitir un gemido. Escuché el sonido de pasos apresurados bajando por las escaleras. Las voces de mis padres resonaron antes de que los viera. Pero lo peor fue que no corrieron hacia mí. Se dirigieron directo hacia ella. ¿Estás bien, hija? Preguntó mi madre con ternura. Debe haber sido impactante verlo caer, añadió mi padre, con un tono irritante, más preocupado por la escena que por mí. Lucía lloraba con tal perfección que incluso un actor profesional se habría sentido superado. Hipos, respiración temblorosa, manos temblando. Era impecable. Fue tan rápido, dijo sollozando. Él perdió el equilibrio. Intenté atraparlo, pero no alcancé. Intenté hablar, pero solo salieron sonidos ahogados. Mi padre se inclinó a mi lado, no con preocupación, sino con desaprobación. Tomás, ¿qué estabas pensando? ¿Bajando así de rápido? ¿Qué? Apenas podía mover los dedos. No, susurré, con la voz rota. Ella, me empujó. No culpes a tu hermana, respondió mi madre desde arriba. Lo vimos. Tropezaste por ir tan rápido. Lo vimos. Si lo vieron, ¿cómo podían? Tuve apenas un segundo de claridad y alcé la mirada. Lucía me observaba con una expresión neutral. Y luego, lentamente, sus labios se curvaron en una diminuta sonrisa. Un gesto apenas perceptible, pero tan claro como una declaración. Ella sabía exactamente dónde estaban mis padres. Sabía que la creerían a ella antes que a mí. Sus lágrimas falsas todavía corrían por sus mejillas, pintando el papel de víctima con una naturalidad escalofriante. No puedo creer que diga que lo empujé, dijo con indignación teatral. Tranquila, cariño, dijo mi madre, acariciándole el brazo. Sabemos que nunca harías algo así. Fue entonces cuando una figura apareció en el tramo superior de las escaleras. Una enfermera con uniforme azul, mirada aguda y una postura que transmitía autoridad. Bajó con pasos firmes, evaluando cada detalle, mi cuerpo tirado en el suelo, la posición de mis padres, la actuación de Lucía. ¿Qué sucedió aquí? Preguntó con un tono que no dejaba margen para excusas. Antes de que mis padres respondieran, otra trabajadora bajó apresurada, sosteniendo una tableta y con una expresión preocupada. Ofelia, dijo, necesitas ver esto. Ahora. La enfermera tomó la tableta, observó la pantalla por unos segundos, y su rostro se endureció por completo.
Al levantar la vista, su voz cambió de tono. Señor y señora Ledesma, dijo con precisión quirúrgica. Aléjense de su hija de inmediato. Mi madre se ofendió de inmediato. ¿Qué? ¿Cómo que nos alejemos? Nuestro hijo acaba de... Su hijo no se cayó, interrumpió Ofelia. Fue empujado. Y tenemos la grabación. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía dejó de llorar. Su respiración se cortó, como si le hubieran quitado el aire de golpe. Ofelia señaló hacia arriba, a la cámara de seguridad con su luz roja parpadeando. Protocolo del hospital, explicó. Cámaras en escaleras por seguridad. El rostro de mis padres perdió el color. Esa cámara no prueba nada, dijo mi padre, aferrándose a su negación habitual. La otra trabajadora, Brenda, habló con firmeza inquebrantable. La grabación es clarísima, sentenció. Se ve como ella lo empuja. No hay discusión posible. Lucía atravesó todas las emociones posibles en segundos, shock, rabia, miedo, negación, hasta llegar a una furia impotente. Eso no es cierto. La cámara miente. La luz es mala, el ángulo no sirve. La imagen es perfecta, respondió Ofelia. Seguridad ya está revisando todo. Y la policía viene en camino. Tú no te mueves de ahí. Fue en ese instante, cuando se dio cuenta de que no había escapatoria, que su máscara se desplomó por completo. Esto es tu culpa, Tomás, gritó, con un odio que me atravesó incluso en mi estado. Y por primera vez, no tuve dudas, ella hubiera terminado lo que empezó si la cámara no hubiera estado ahí. El grito de Lucía retumbó en aquel hueco de escaleras, una especie de eco violento que se mezcló con el hormigón frío. Su rostro estaba desfigurado por la furia mientras escupía palabras que, en cualquier otro contexto, habrían parecido exageradas, pero que ahí, con su mirada fuera de sí, sonaban peligrosamente sinceras. «Arruinaste todo», vociferó. «Ese departamento me correspondía. Tío Ricardo debería habérmelo dejado a mí». «Lucía, basta», advirtió mi padre entre dientes, intentando poner orden sin atreverse a acercarse. Pero ella estaba completamente descontrolada. «Estoy harto de ti», continuó. «De que todos te traten como si fueras perfecto. No te mereces nada. Te encargaste de manipularlo todo para dejarme mal parada, y no voy a permitir que salgas victorioso». Mientras gritaba, Ofelia, una de las enfermeras, ya hablaba apresuradamente por teléfono pidiendo seguridad y presencia policial. La otra empleada, Brenda, se posicionó entre mi hermana y yo, manteniéndola a distancia mientras intentaba calmar la situación. 2 enfermeros más llegaron con una camilla y se acercaron para evaluarme. Sus movimientos eran rápidos pero cuidadosos. «Señor, ¿dónde siente más dolor?», preguntó uno de ellos mientras me revisaba las pupilas. «En todas partes», logré responder. «¿Cadera, cabeza, hombro?» «Vamos a llevarlo a emergencias». Intente no moverse demasiado. Me acomodaron en la camilla con una habilidad que contrastaba con la tensión del momento. Apenas comenzaron a empujarla hacia el pasillo, vi llegar a seguridad del hospital y a 2 oficiales de policía, probablemente ya cerca cuando la alerta se dio. Detrás de ellos, Lucía seguía gritando como si todo fuera una injusticia personal. «No pueden arrestarme. Él se cayó solo. Díganles, mamá. Díganles que no lo empujé». Pero mis padres permanecían petrificados, mudos, con el rostro desencajado. Parecían no comprender lo que estaba sucediendo, o no saber cómo reaccionar ahora que la verdad estaba expuesta tan crudamente. Uno de los agentes se acercó a ellos. «Señor, señora, vamos a necesitar declaraciones de ambos sobre lo que vieron». Ellos no dijeron una palabra. El traslado a urgencias fue una mezcla confusa de luces, dolor y preguntas que apenas podía procesar. Me hicieron radiografías, tomografías y todas las pruebas necesarias. Las conclusiones no tardaron en llegar: una costilla fracturada, contusiones severas, una conmoción leve y una muñeca torcida. El médico lo dijo con calma, casi como si fuera una buena noticia. Podría haber sido mucho peor si hubiera caído toda la escalera. Después de una hora, otra enfermera, más tranquila, más suave, entró a la habitación. «¿Cómo se siente?» «Como si hubiera bajado las escaleras de la peor manera posible», bromeé, arrancándole una sonrisa corta. «La policía querrá hablar con usted cuando se sienta listo. También viene una detective a cargo del caso. Su hermana está bajo custodia». «¿Custodia?». Esa palabra me cayó encima como un bloque de cemento. «¿Ella confesó?», pregunté. La enfermera vaciló. «No puedo comentar detalles, pero su comportamiento en la escalera no la ayuda. Y el vídeo de seguridad habla por sí solo». Un par de horas después, la detective finalmente llegó. La mujer se presentó con una firmeza que imponía respeto inmediato. «Soy la detective Mariana Lagos», dijo tomando asiento frente a mi cama.
Ya revisé la grabación de seguridad del accidente. La situación está bastante clara, pero necesito hacerle algunas preguntas directas. Señor Ledesma, ¿su hermana ha sido violenta con usted antes? Pensé en minimizarlo. Pensé en la culpa, en esa costumbre de restarle importancia a todo. Pero también pensé en mis dedos atrapados por la puerta, en el tropiezo accidental en la entrada de casa, en el café hirviendo que me cayó encima. Sí, respondí lentamente. Varias veces en los últimos 2 meses. La detective levantó la mirada un instante, tomando nota. Necesito que me dé detalles. Y se los di. Cada incidente, cada golpe disfrazado de accidente, cada vez que mis padres justificaron a Lucía diciendo que yo era torpe o distraído. Ella anotó todo, armando un recorrido cronológico. ¿Sus padres presenciaron algunos de esos episodios? Todos, admití. Siempre estuvieron ahí. Pero siempre creyeron la versión de Lucía. La detective frunció el ceño. En la grabación de hoy se ve que sus padres ya estaban en el área de la escalera cuando su hermana lo empuja. Estaban en el descansillo superior, esperándola. Es posible que supieran que algo iba a suceder. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Usted cree que estaban al tanto? Creo que es algo que se debe investigar. Ya solicitamos sus registros telefónicos para ver si hubo coordinación. No había terminado de asimilar aquello cuando mi teléfono vibró. A pesar de todo, seguía en el bolsillo de mi pantalón, rescatado por uno de los enfermeros. Era un mensaje de un número que no conocía. Un archivo de vídeo. Detective Lagos, murmuré. Necesita ver esto. El vídeo no era la grabación de la escalera. Era otra toma del hospital, registrada 1 hora antes del incidente. En la imagen se veía a Lucía en un rincón solitario, hablando por teléfono. Las cámaras tenían audio. Cuando Tomás esté fuera del camino, el departamento será mío, decía ella con total claridad. Tío Ricardo ya no podrá cambiar su testamento si su querido sobrino está en el hospital con heridas graves. O mejor aún, si no está en condiciones de reclamar nada. La detective se inclinó hacia la pantalla, concentrada. Un accidente más será suficiente, seguía la voz de Lucía. Mamá y papá me van a respaldar. Dirán que él es torpe, que era cuestión de tiempo. Y ese departamento será mío, tal como debió ser. El vídeo terminó. La detective me miró con una expresión difícil de descifrar. ¿De dónde salió esto? No lo sé. Alguien me lo envió ahora mismo. Ella tomó su teléfono y realizó una llamada inmediata. Necesito al equipo de forenses digitales. Hemos recibido una grabación que podría probar premeditación. Todo encajaba, pero de la peor forma posible. No era un arrebato, no era un momento de ira descontrolada. Lucía lo había planeado. Y al parecer, mis padres sabían más de lo que nunca habían admitido. Aún estaba conectado al suero, intentando sobrellevar el mareo de la conmoción, cuando vi una figura conocida aparecer en la puerta. Era tío Ricardo, con el rostro endurecido, como si el mundo acabara de confirmarle sus peores sospechas. Su llegada marcó el inicio de una verdad que yo aún no estaba preparado para escuchar. Cuando desperté, todavía sentía ese zumbido incómodo detrás de los ojos que dejaba la conmoción. No había pasado mucho tiempo desde el incidente, quizá un par de horas. Aún así, lo último que esperaba era ver a tío Ricardo avanzando lentamente hacia mí por el pasillo, apoyado en su andador, aún vestido con la bata del hospital y con el ceño fruncido como si el dolor no fuera suficiente para detenerlo. Tío Ricardo, no deberías estar caminando así, le dije, sorprendido de verlo fuera de su habitación. Acabas de salir de cirugía. No me digas lo que puedo o no puedo hacer, respondió, cortándome con una mezcla extraña de dureza y cariño. Me enteré de lo que pasó. Una enfermera me avisó que estabas aquí abajo, y he visto cómo se desarrolló todo desde que llegué. Avanzó con pasos lentos pero decididos hasta la silla que había junto a mi cama. Se acomodó con un suspiro agotado, como si cada movimiento le recordara la operación reciente. Tus padres intentaron visitarme hace unos minutos, me dijo mientras tomaba aire. Llegaron con el cuento de que todo había sido un malentendido. Que Lucía no quiso lastimarte. Que quizá las cámaras captaron la escena desde un mal ángulo. Me limité a mirarlo. Aquella excusa sonaba a lo mismo de siempre. Déjame adivinar, respondí. No les creíste. Los eché de mi habitación, confirmó sin titubear. Y les dejé claro lo que pienso de los padres que permiten que un hijo agreda al otro. Sentí una punzada en el estómago. No sabía por qué aún buscaba justificar a quienes habían elegido ignorar lo evidente. Siguen siendo mis padres, murmuré, sin convicción. Él me miró con algo entre dolor y rabia. ¿De verdad? Los padres protegen. Los padres no observan cómo su hija empuja a su hijo por una escalera y luego intentan encubrirlo. Eso no es ignorancia, es complicidad. Sacó su teléfono del bolsillo de la bata y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla.
Luego me mostró un correo recién enviado. Estoy actualizando mi testamento, anunció con total firmeza. Desde este momento, tus padres no verán un centavo. Y Lucía recibirá $1, solo para que no pueda alegar que la omití por error. Tío Ricardo, no tienes que hacer eso. Claro que sí, replicó. También hablaré con la administración del hospital. Hay varias enfermeras que vieron cómo tus padres minimizaban tus heridas mientras consolaban a tu hermana después del ataque. Eso quedará asentado en mi declaración a la policía. Antes de que pudiera responder, un alboroto en el pasillo nos obligó a mirar hacia la puerta. Voces elevadas, alguien llorando, y un tono firme que solo se usa en situaciones graves. Parece que están arrestando a tu hermana, dijo con una satisfacción oscura. Poco después, la detective Mariana Lagos volvió a entrar. Señor Ledesma, pasé para informarle cómo avanza la situación, anunció. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Pregunté, sintiendo un nudo en el pecho. Acabamos de detener a su hermana por agresión con intención de causar daño físico grave, explicó. Y debido a la premeditación mostrada en el segundo vídeo, la fiscalía está considerando subir los cargos a intento de homicidio. Intenté procesar esas palabras. Intento de homicidio. Era como si alguien más las estuviera escuchando en mi lugar. También estamos investigando a sus padres como posibles cómplices, añadió la detective. Si comprobamos que sabían del plan o ayudaron a coordinar el encuentro en la escalera, enfrentarán cargos. Mi tío asintió como si aquello fuera lo único lógico. Es lo que corresponde. Ellos vieron lo que pasó. Y aún así trataron de proteger a Lucía. Eso no es casualidad. Ya solicitamos los registros telefónicos, explicó la detective, los tendremos en menos de 24 horas. Cuando se marchó, el silencio entre mi tío y yo se volvió denso. ¿Cuánto tiempo ha sido así? Me preguntó al fin. Lo del favoritismo. Toda mi vida, respondí sin dudar. Pero la violencia, eso empezó hace 2 meses, desde que anuncié que pensaba cambiar el testamento. Tío Ricardo bajó la mirada. Debí preverlo. Tuve que darme cuenta de que ella iba a escalar las cosas. Esto es, en parte, culpa mía. No lo es, repliqué. Tú no me empujaste por la escalera. Tú no alimentaste ese comportamiento durante 26 años. Eres el único que ha estado de mi lado. Pues ahora voy a asegurarme de que estés protegido, declaró con determinación. El condominio es para ti. La decisión está tomada. También voy a crear un fondo para cubrir tus gastos médicos y cualquier trámite legal si Lucía intenta demandar o disputar algo. No necesito tu dinero, le dije. Solo quiero que te recuperes. Vas a tener ambas cosas. Y deja de discutir, el médico dijo que tu conmoción necesita vigilancia. A la mañana siguiente, la detective regresó con los datos solicitados. Extendió una tableta hacia mí. Aquí está la línea de tiempo, explicó. 12:47 del mediodía, Lucía llamó a tu madre. Duración, 3 minutos 42 segundos. 1:15 de la tarde, llamó a tu padre. Duración, 2 minutos 18 segundos. 1:58 de la tarde, ubicación de los teléfonos de tus padres, estacionamiento del hospital. 2:23 de la tarde, las cámaras los muestran entrando y subiendo al piso donde ocurrió el incidente. 2:31 de la tarde, se posicionan en el descanso de la escalera, con vista directa al sitio donde tú y Lucía estarían. 2:39 de la tarde, la caída. 2:40 de la tarde, se acercan, ignorándote por completo y consolando a tu hermana. Ellos sabían, concluyó la detective. Lucía los llamó, coordinó con ellos el lugar exacto y se aseguraron de estar ahí para presenciar lo que pretendía parecer un accidente. Mi garganta se cerró. ¿Pero por qué harían algo así? El dinero vuelve a la gente irreconocible, respondió ella. Sus padres están endeudados. Tarjetas, una segunda hipoteca, inversiones fallidas. Si tú quedabas gravemente herido, o muerto, tu hermana podría intentar disputar el testamento mientras tu tío lidiaba con el shock. O quizá esperaban que él, por culpa, revirtiera los cambios. Es demencial, susurré. La codicia suele serlo. Ese mismo día, mis padres fueron arrestados como cómplices. Mi madre lloró todo el camino, jurando que no sabía que Lucía pensaba empujarme. Pero ya no importaban sus palabras. Los hechos hablaban solos. Ellos siempre creyeron que Lucía solo los había invitado para darle apoyo emocional. Esa fue la versión que mis padres repitieron una y otra vez, incluso cuando la situación ya había escalado. Era casi absurdo ver cómo intentaban convencerse de que no habían tenido ninguna responsabilidad. Pero la realidad se impuso por sí sola cuando la historia salió en las noticias locales. El titular era directo, frío y devastador. Hermana arrestada por agresión en escalera de hospital, imágenes de seguridad revelan el ataque. A partir de ese momento, el caos comenzó. Amigos de la familia, totalmente incrédulos,
Empezaron a llamar para preguntar si era verdad. Compañeros de trabajo me escribieron preocupados, algunos sorprendidos, otros enviándome mensajes largos, tratando de ofrecer apoyo o simplemente expresando lo trágico que era todo. El teléfono no dejaba de vibrar ni un solo minuto, como si la realidad entera se hubiera volcado sobre mi número. Tuve que apagarlo porque se volvió imposible de manejar. Mientras tanto, el abogado de Lucía, viendo la magnitud de las pruebas, intentó negociar un acuerdo rápido. Pero la fiscalía no estaba dispuesta a negociar absolutamente nada. Tenían demasiado en la mano, un vídeo donde Lucía hablaba de que un accidente más sería suficiente, las grabaciones del hospital, el hecho de que mis padres estaban ahí viendo todo, y mi testimonio sobre incidentes anteriores que ya formaban una cadena demasiado larga para ignorar. 3 semanas después llegó la audiencia preliminar. No voy a mentir, fue una de las experiencias más duras que he atravesado. Tuve que hablar de cada incidente previo, cada empujón disfrazado de accidente, cada momento en el que Lucía perdía el control y mis padres lo justificaban con un solo está estresada. También tuve que relatar lo que conversamos en el hueco de la escalera, justo antes de que me lanzara al vacío. Lucía me observaba desde su mesa en la defensa. Su mirada no parpadeaba. Había odio, sí, pero también un rastro de miedo, como si recién estuviera enfrentando la magnitud real de lo que había hecho. Cuando proyectaron el vídeo de seguridad, todos quedaron en silencio. El sonido ambiente de la sala prácticamente se evaporó. La secuencia era clara, Lucía acercándose, discutiendo conmigo, su movimiento repentino, sus manos empujando mis hombros, mi cuerpo cayendo. Y después, su actuación, gritar, simular que estaba sorprendida, fingir desesperación. Era casi grotesco ver cómo cambiaba de un segundo a otro. Luego, la fiscalía hizo que reprodujeran el audio de su llamada telefónica. Con un accidente más debería bastar. Ese solo fragmento pareció congelar la sala entera. A partir de ahí, era imposible concederle libertad bajo fianza. El juez fue categórico. Lucía quedó detenida a la espera del juicio. Mis padres se veían irreconocibles. Era como si hubieran envejecido una década en solo 3 semanas. Mi padre intentó acercarse durante el receso, pero tío Ricardo, con su andador y todo, se interpuso sin dudarlo. No tienes derecho a hablarle, dijo con un tono que atrajo la mirada de todos. Perdiste ese derecho el día que viste a tu hija intentar matar a tu hijo y te quedaste inmóvil. No sabíamos que iba a hacerlo, intentó defenderse mi padre. Sabías lo suficiente como para estar ahí a esa hora, respondió tío Ricardo. Sabías lo suficiente como para ubicarte donde podías verlo todo. No te burles de nadie fingiendo que fue coincidencia. Después de ese día, las cosas avanzaron rápido. El juicio nunca llegó. 3 meses después del incidente, ante el riesgo de enfrentar una condena de 15 a 20 años, Lucía aceptó un acuerdo, intento de homicidio, 6 años de prisión, con posibilidad de reducción a 4 por buena conducta. Mis padres, por su parte, también tomaron acuerdos. Las acusaciones como cómplices se rebajaron a conspiración menor. Evitaron la cárcel, pero recibieron libertad condicional, multas, servicio comunitario y la obligación de hacer disculpas públicas. Esas disculpas se leyeron en el tribunal, en voz neutral, sin emoción. Reconocemos nuestro papel en permitir conductas peligrosas y en no proteger a nuestro hijo. Asumimos plena responsabilidad. Eran palabras escritas por abogados, no por ellos. No transmitían nada real. No acudí a la audiencia final. Tío Ricardo fue en mi lugar. Me contó que Lucía lloró todo el tiempo, diciendo que nunca quiso que el asunto llegara tan lejos, que solo buscaba lo que era justo. ¿Justo?, repitió tío Ricardo con rabia contenida. Para ella, empujarte por unas escaleras era justo. Él, mientras tanto, se recuperó sorprendentemente bien de su operación de cadera. Su disciplina era admirable. Cumplió cada ejercicio, cada rutina, y al 4.º mes ya caminaba sin ayuda. Eso coincidió con mi mudanza oficial al condominio que él me había dejado. Entrar con mis cajas fue extraño en un sentido emocional. Después de todo lo vivido, estar ahí, en un lugar que realmente era mío, se sentía como comenzar desde cero. Tenía 3 habitaciones, la principal, mi oficina y una extra para visitantes. Mi empresa confirmó que mi modalidad remota era permanente. Trabajar desde casa me hacía más productivo, y además les ahorraba dinero. Era un beneficio mutuo. Tío Ricardo, pese a que insistí en que debía descansar, se quedó ayudándome a desempacar. Estoy perfectamente, me decía. La cadera está mejor que antes. Además, quiero ayudarte a que este lugar se convierta en tu hogar. Organizamos libros, posicionamos muebles y hasta discutimos sobre dónde colocar mi escritorio. ¿Tus padres te han vuelto a llamar?, preguntó finalmente. A veces dejan mensajes diciendo que están arrepentidos, que quieren recuperar la relación,
que lo de Lucía los está destruyendo. ¿Y los escuchas? No. Los borro directamente. Bien hecho, respondió sin dudar. No merecen tu perdón. No todavía. Quizá nunca. ¿Crees que estoy exagerando? Pregunté. Él dejó de ordenar y me miró con seriedad absoluta. Te dejaron caer. Literal y figuradamente. Permitieron la violencia de tu hermana durante meses. Estuvieron presentes en un intento de asesinato y no te protegieron. Eso no es un error, es una decisión. Ser duro sería denunciarlos de nuevo. Borrar sus mensajes es apenas protegerte. Antes de que pudiera reaccionar, el timbre sonó. Un repartidor me entregó una canasta enorme, café gourmet, chocolates finos, un vino elegante. La tarjeta estaba firmada por la detective Mariana Lagos. Felicidades por tu nuevo hogar. Te lo ganaste. Qué buen gesto, comentó tío Ricardo. Fue impecable en su trabajo. Y lo más importante, vio la verdad que tus padres se negaron a aceptar. Terminamos al anochecer. Pedimos comida de la trattoria favorita de tío Ricardo y compartimos la cena en mi nueva mesa. Vas a estar bien aquí, me dijo al irse. Este es tu nuevo comienzo. No arrastras historia, ni heridas. Este lugar es tuyo, y nadie puede quitártelo. Gracias por todo, tío Ricardo. Por la casa, por apoyarme, por enfrentar a mis padres. Por ser familia de verdad. Eso es lo que hacen los que realmente te quieren, respondió antes de marcharse. Cuando se fue, recorrí el condominio en silencio. Era mío. Mi refugio. Un lugar construido sin favoritismos, sin miedo, sin esperar el próximo desastre provocado por Lucía. Era la primera vez, en mucho tiempo, que podía respirar plenamente. Paz. Finalmente, paz.